Primero, bienvenidos a los que se están sumando a este diálogo Conectas, donde vamos a hablar sobre cómo desarrollar historias colaborativas sobre cambio climático y sus impactos en América Latina. Me presento, un gusto. Mi nombre es Juan David Olmos. Yo soy coordinador de contenidos en Conectas. Y bueno, este es un espacio que hemos organizado a raíz de un taller que tuvimos el año pasado presencial en Bogotá, donde hablamos de investigaciones sobre cambio climático en América Latina y a raíz del cual surgieron 6 reportajes que publicamos a lo largo de este año desde Conectas y con nuestros medios aliados con el apoyo del Open Climate Reporting Initiative del Center for Investigative Journalism. Y bueno, para este espacio entonces vamos a estar con Maximiliano Manzoni. Maximiliano es periodista uruguayo, radicado en Paraguay. Él es especializado en cambio climático, integrante de Conectas Hub. Maxi fundó Consenso, un medio digital en formato de newsletter que habla de temas climáticos desde una perspectiva cercana, súper fresca y reveladora. Y fue uno de los talleristas en el taller que tuvimos presencial en Bogotá el año pasado. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por las palabras tan amables. Un placer, como siempre, compartir contigo, con Juan David, con Ana Lucía, con todo el equipo de Conectas. Agradecido por el espacio y un gusto también compartir con los colegas aquí. No, un gusto, de verdad, siempre poder escuchar tus conocimientos sobre este tema, que siempre nos iluminan muchísimo. Y por otro lado tenemos también otra maestra de muchos aquí en Conectas, que es Ana Lucía Duque. Ana Lucía es editora de Conectas y hace parte del equipo de instructores de la cátedra Conectas. Eh, Ella, Ana Lucía, hasta 2009 y durante 29 años trabajó en El Tiempo de Colombia, donde fue reportera y editora y coordinó el proyecto de formación de Escuela de Periodismo. Y además ha acompañado varias de las historias que publicamos este año sobre cambio climático aquí en Conectas. Un gusto Muchas saludarte. gracias. Salud. Sí, muchas gracias y bueno, muy contenta de estar aquí, además de compartir con Maxi porque con él aprendimos mucho para poder guiar estas historias y esperamos que sigamos haciendo ese tipo de trabajos. Seguro que sí. Pues bueno, justamente entonces un poco la idea es que podamos compartir un poco de las experiencias respecto a cómo hacer reportajes investigadores a profundidad sobre temas de cambio climático, con un énfasis además transnacional, en el cual también nos enfocamos mucho en las historias que publicamos y que les vamos a ir contando en este diálogo. Eh, y pues para eso pues tenemos a Maxi y Ana Lucía, que son dos voces muy expertas, a los que nos están acompañando. Los invito a que cualquier pregunta que tengan la pueden por favor ahí hacer en la caja de preguntas y respuestas que queda aquí abajo. Eh, la idea es que pues tengamos un diálogo donde podamos compartir experiencias y ideas sobre todo de cómo hacer este tipo de periodismo que cada vez se siente más necesario, ¿no? Yo quiero que comencemos un poquito hablando del proceso que tuvimos de producción del taller y de las historias. Y por ahí me gustaría de pronto, Maxi, que empecemos hablando de el taller que tuvimos presencial, de cuáles fueron esas ideas que se intercambiaron y sobre todo cuáles fueron esos mensajes importantes que estuvimos discutiendo para ver cómo hacer mejor periodismo sobre cambio climático. Bueno, buenísima pregunta y los elementos que conversamos en el taller del año pasado, donde, bueno, yo no fui la única persona que estuvo como expositor, estuvo también la colega Taiga de Lara, también estuvo Grilla Vera. eh, Tienen también mucha relevancia a la hora de entender los reportajes que se hicieron después. Creo que también va a ser importante para los asistentes hoy, porque en el taller, si recordarán, hablamos de elementos en términos prácticos, es decir, cómo guiar una cobertura climática,
pero también en términos teóricos, que es sobre todo lo que tiene que ver, el principal desafío que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Lo primero, lo obvio, que el papel de los periodistas en esta época parece ser repetir lo obvio, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los cambios de los patrones de lluvia y temperaturas en mediano y largo plazo debido al aumento de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y las malas prácticas agrícolas, ¿no? Y sobre eso, la cascada de impactos que tiene eso en nuestra vida cotidiana. Entonces, más allá de instalar como la conceptualización de qué es el cambio climático, cómo funcionan las políticas climáticas, de qué manera podemos ver el deber ser, elementos que atañen no solo a la investigación climática, sino que en general son normales en cualquier tipo de investigación periodística, ¿no? Entender en qué terreno estamos jugando, cuáles son los jugadores, cuáles son las reglas de juego. Uno de los principales elementos que intentamos insertar, y creo que por el trabajo posterior creo que lo logramos, es la idea del clima no como un tema, sino como una mirada. Es decir, pensar más allá del verde, a mí me gusta decir, pensar más allá del árbol, pensar más allá del bosque, que es la idea de que no toda historia ambiental es necesariamente climática y que no toda historia climática tiene que ser necesariamente ambiental. Eso, ese elemento es esencial, primero, para salirnos de una cajita, porque hay muy buena reportería, históricamente América Latina y el Caribe ha tenido gran reportería ambiental. Eh, Tener miradas frescas y también, sobre todo, entendiendo de que teníamos colegas de diferentes países, de diferentes circunstancias, de diferentes tipos de medios, con diferentes tipos de habilidades, aprovechar eso y en vez de conjugarlos a un solo tipo de reportero o un solo tipo de hacer las cosas, que empiecen a reflexionar mejor cómo desde el tipo de reportería que ya hacían, podían incluir esta mirada climática, ¿no? El clima como prisma de manera transversal a elementos que atañen no solo a, como de vuelta, a temas de deforestación o ambientales, sino salud, derechos humanos, migración, trabajo, corrupción en el uso de recursos públicos, sobre todo cuando estamos hablando de recursos internacionales, que son gran parte de los recursos alrededor de las políticas climáticas en nuestra región. Entonces, el taller se encargó mucho de tratar de, al mismo tiempo, mover la bola hacia, ok, habilidades específicas de cómo podemos resolver los pitches que trajeron los y las colegas para las investigaciones transnacionales que luego Conectas dirigió, pero también que constantemente eso tuviese un anclaje de, recuerden que el clima es una mirada, no es un tema. Entonces, un elemento era luchar contra la frustración de entender de qué manera este tema se relacionaba con el cambio climático, también sabiendo que a veces pasamos de un extremo a otro. Pensamos de que el cambio climático, bueno, es este tema en la parte de atrás de una redacción donde hay un friki detrás hablando constantemente de metano y cosas así. Generalmente esa persona soy yo, las redacciones en las cuales soy parte. Pero también del otro lado decir, oh, todo es cambio climático. No. ¿De qué manera identificar y de qué manera comunicar eso a audiencias más generalistas? De no hablar solamente a convencidos. Entonces creo que en ese sentido el taller de Bogotá tuvo dos niveles impresionantes de generar un efecto cascada. Uno de dejar habilidades específicas para encarar los reportajes, porque siempre es necesario terminar con un producto que pueda justificar todo el trabajo que hacemos. Finalmente nuestra labor es esa, ¿no? Informar, develar como periodistas de investigación, pero también dejar habilidades instaladas que creo que van a expandirse más allá de quienes participaron del taller en Bogotá, que es en el sentido de poder tener este boca en boca de, hey, mira que se puede hacer periodismo así, con una mirada en el clima, agregada a lo que ya de por sí venía haciendo. Y yo creo que eso es un elemento intangible, un tipo de impacto intangible que quizás no le podamos poner números, pero que mueve la conversación hacia donde la necesitamos, que es la urgencia de lo que considero que es el desafío más grande de la civilización y que también es un desafío narrativo. Sí, me parece súper interesante eso que mencionas, Maxi, porque, claro, y eso también lo tuvimos muy en cuenta en el taller, se conjuga, por supuesto, un interés, claro, sobre estos temas climáticos y un poquito de eso que tú mencionas de esos frikis que están en la redacción con todos estos temas conceptuales en la cabeza.
Pero además, y buscamos mucho que así fuera, que tuviera una mirada, que lo hubieran con una mirada, y para que tuvieran esas características que pudieran dar, digamos, sumar más a un equipo de investigación alrededor de temas climáticos. Eso me parece súper interesante. De hecho, ahí, Ana Lucía, quería preguntarte, bueno, desde tu experiencia asesorando estos trabajos que tuvimos ahorita y tu larga experiencia siendo editora, ¿qué características son importantes que tenga un equipo que quiera investigar temas de cambio climático? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, digamos, y complementando un poco lo que dice Maxi además, hubo una cosa que es fundamental cuando uno va a hacer un trabajo con varias personas de países muy distintos. Y es que nosotros dimos muchas discusiones en el taller y después con los equipos sobre cómo podíamos juntar, y pues no es fácil juntar, por ejemplo, a alguien de Ecuador con una persona de México para informar sobre los mosquitos que les está cambiando, pero justamente esas discusiones de mirar cómo vamos a enfocar esto y cómo podemos, personas que llegaban con propuestas particulares, cómo las ensamblamos para que puedan trabajar un tema más amplio, con una mirada más de perspectiva, digamos, y para mostrar que eso no sucede en un solo país, que eso es una cosa que nos está afectando a todos. Entonces yo creo que, a, aparte de eso, una cosa que es fundamental es que hay que tener unas reglas muy claras y todo el mundo tiene que saber qué va a hacer dentro de la historia. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la historia de que agarramos los tres países del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, al principio nosotros ni siquiera sabíamos si íbamos a producir una historia por país que tuvieran un eje común o si íbamos a producir una sola historia. Incluso al principio decíamos seguramente va a ser una sola historia con alguna cosita de cada país y terminó siendo lo contrario. Pero esa definición y quién hace qué, no podíamos poner a que la misma persona, o sea, que cada una de las tres periodistas escribiera a la Organización de Migraciones preguntando los mismos datos, pero de su país. Una sola se tenía que encargar de, yo hablo con la Organización de Migraciones, yo busco las alzas de temperatura en los distintos países, yo averiguo por tal lado, porque hay muchas dificultades, digamos, en, como, en encontrar esa información, pero hay que aprovechar los recursos, hay que tener en cuenta que tenemos unos tiempos y por eso también es súper importante definir una metodología de trabajo, una metodología que incluya unas reuniones específicas cada tanto con un día fijo que a veces hay que moverlo, pero había reuniones individuales y había reuniones con el equipo. Nosotros en Conectas tenemos una metodología en la que vamos midiendo los avances, digamos, de la reportería, los avances para saber dónde tenemos que hacer, si tenemos que dar un viraje o cómo podemos afinar alguna cosa. Y eso, en el caso de este trabajo que era con periodistas de distintos países, lo tenían que llenar en un solo formato conjunto. No era que yo mando mi formato y usted manda su formato, no, un formato conjunto en el que El Salvador contaba lo suyo, lo complementaba Honduras y lo complementaba Guatemala. Y yo creo que ese es uno de los factores de éxito de ese reportaje, porque teníamos, digamos, saberes complementarios, problemas complementarios, porque no era la misma situación en cada uno de los tres países, pero al mismo tiempo todo el equipo tenía que estar sintonizado con lo que estaba haciendo el resto. No era que Brady hace una historia y Jessica hace otra y ninguna de las dos se conecta. Era, digamos que la labor incluso de nosotros en Conectas era articular eso. Y una parte era con estos formatos, otra parte con las reuniones.
Entonces, es ese seguimiento casi que al detalle, permanente. Eso me parece que es fundamental en un trabajo de estos. Claro. Sí, y ya vamos a hablar un poquito más de cómo logramos Sí. esa complementariedad en los equipos, que me parece un aprendizaje bien interesante. Antes quisiera de pronto volver, Maxi, a eso que mencionabas tú al respecto del cambio climático como mirada. Porque otra de las cosas que quiero que hablemos en este diálogo y que me pareció interesante de la experiencia es que ese enfoque yo creo que también es lo que de alguna manera nos permitió lograr una interseccionalidad temática interesante, ¿no? Con una mirada de cambio climático, pero no temas necesariamente medioambientales. Ya también hablaremos un poco más de eso. Quería preguntarte ahorita, bajo esa mirada, ¿no? Tú que es un tema que lo trabajas, ¿cómo identificar historias que ameriten una investigación colaborativa en América Latina? De pronto, ¿qué temas o qué líneas temáticas ves tú que vale la pena ponerle el ojo, perdón, en América Latina? Bueno, hay varias, hay una ventaja que la tomamos por sentado, de que tendremos nuestras diferencias de regionalismo, pero somos ¿cuántos? ¿15 países que hablamos el mismo idioma? En América Latina y el Caribe. Somos muchos, ¿no? Y eso es un valor agregado que en ningún otro lado del mundo existe. Lo otro es que pensar siempre que el cambio climático no solamente aumenta el riesgo y empeora olas de calor, inundaciones, sequías, sino que también desigualdades. Y algo que nos une a todos los latinoamericanos son las desigualdades estructurales. Pienso que ahora mismo hay tres grandes historias, que es una de las razones por las cuales dividimos también consenso en estas tres grandes líneas temáticas, ¿no? Hablamos de clima, justicia y desinformación. Entonces, cuando hablamos del clima, por supuesto, hablamos del clima como mirada, entonces hablamos de el impacto de fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo islas, olas de calor, inundaciones, en el acceso a otros servicios o como excusa para la malversación de fondos a través de fondos de emergencia, ¿no? La opacidad en el control del uso de recursos que deberían ser para lidiar con los impactos de fenómenos extremos empeorados por el cambio climático, que es una palabra muy larga, pero que es importante entender eso, ¿no? En el contexto donde tenemos gobiernos que no son proactivos, cuando sucede una inundación, lo primero que sale en un congreso es le vamos a dar este fondo de manera totalmente dirigida al Congreso porque, bueno, hay gente que está muriendo, entonces bajo ese argumento, que muchas veces es un fenómeno prevelible, es decir, no solamente el fenómeno extremo, sino el hecho de que no hay que esperar a que venga la siguiente inundación para hacer un muro costero. Bajo ese argumento se hace un uso muy discrecional de fondos. Entonces yo creo que la relación dinero y clima es algo esencial en nuestros países, porque por un lado tenemos a países que están beneficiándose de fondos internacionales que no son controlados de la manera que deberían. No estamos controlando los fondos climáticos del mismo modo que hemos controlado en América Latina las licitaciones, por ejemplo. O el uso de recursos públicos en otras áreas como educación, salud, construcción, caso de Brecht, por dar un ejemplo. No tenemos un caso de Brecht sobre el clima todavía. Y no es porque no haya corrupción y no es porque no haya cuestionamientos a las condiciones y al modo en el cual esos fondos se reparten. Entonces, clima como mirada sobre esa clase de tópicos. Luego, justicia. Y cuando hablamos de justicia, no solamente hablamos de los beneficiarios o no de las políticas climáticas, en el sentido no solamente de vuelta, no solamente políticas de deforestación, políticas de adaptación ante el calor, acceso a salud, acceso a educación, acceso a tierra, las decisiones económicas y los impactos no contabilizados que tienen en el clima, sobre todo en países que dependen de manera agrícola, ¿no? Toda esa clase de elementos que generalmente están en la sección de economía, que tienen una mirada, un prisma climático que no se está revelando. Y no solo, por supuesto, no estoy hablando solamente de economía, espectáculos. El año pasado muere una fan de Taylor Swift en un concierto de Taylor Swift, en un concierto en Brasil, y esa es una conversación sobre en el modo en el cual estamos haciendo eventos masivos sin las condiciones mínimas para garantizar de que esa persona no se muera deshidratada. Entonces ahí hay posiblemente una trama de lobby alrededor de políticas estaduales que sería interesantísimo darle seguimiento. Hay un gran trabajo, por ejemplo, de agencia pública sobre cómo la inundación de Río Grande do Sul, sí, empeorada por el cambio climático, pero también empeorada por un gobierno que tenía
información de cómo podía reducir esos riesgos y no utilizó ese dinero y no aplicó esas políticas. Entonces, tenemos una mirada de justicia en cómo evitar de que de lo que es un fenómeno climático extremo se convierta en una catástrofe y en una tragedia. Yo siempre digo que el cambio climático no es una tragedia, es un crimen, porque tenemos responsables específicos. Entonces, también hablar de los responsables específicos a nivel local y a nivel regional. Sobre todo porque en nuestros países los responsables específicos suelen ser regionales. El que impulsa la deforestación en Argentina, no la impulsa solo en Argentina, la impulsa en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. ¿Por qué? Porque son los mismos commodities. Quien está impulsando la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía, no solamente lo está haciendo en la Amazonía brasileña, lo está haciendo en la ecuatoriana, la está haciendo en Guyana, la está haciendo en Venezuela, la está haciendo en Colombia. Entonces, pensar de manera colaborativa para unir los vínculos y sobre todo para que sea esta especie de canario en la mina. Es decir, lo que sucede quizás ahora en Colombia con la conversación sobre la transición energética es un canario en la mina de lo que va a suceder en los demás países. Entonces, mirar a Colombia no solamente es una cuestión de colombianos, es una cuestión de latinoamericanos, por dar un ejemplo. Y por último, la desinformación, porque pensamos en la desinformación como síntoma de un desorden informativo sobre el cual actores maliciosos actúan para evitar que apliquemos las políticas necesarias en esta década urgente. Y de vuelta, ahí podemos ver los vínculos internacionales, ¿no? Dar ejemplos. La Heritage Foundation. La Heritage Foundation recibe fondos directamente de ExxonMobil o de Shell. No actúa solamente en Estados Unidos a través del Partido Republicano o el sector más extremo. Tiene sus aliados en Argentina, tiene sus aliados en Paraguay, tiene sus aliados en Chile. ¿De qué manera estas personas influencian las políticas climáticas que después nosotros terminamos recibiendo en nuestra ciudad cuando no podemos salir de nuestras casas porque llovió y no hay un desagüe local? ¿De qué manera pasamos de lo conceptual a lo específico? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de hacer el mismo trabajo que grandes periodistas que nos precedieron lo hicieron en términos de la corrupción transnacional, de la falta de accesos a nivel internacional, eh, volver con esa experiencia. Yo creo que el cambio climático, el periodismo de investigación del cambio climático, tiene mucho que aprender de lo que se hizo en la última década alrededor del movimiento sobre derechos sexuales y también sobre género. Todas esas personas o todas esas organizaciones que se aliaron con dinero para hacer lobby en contra de esas políticas. Tenemos mucho que aprender del periodismo anticorrupción, que es una tradición histórica del latinoamericanismo. Y yo creo que es una gran oportunidad para renovar, quizás renovar el tópico, pero no renovar la esencia del periodismo que descubrir. Y por último, para cerrar, también la idea de la colaboración es una idea de seguridad para periodistas. Muchas veces pensamos que las historias climáticas, como son historias de nicho o se piensan de nicho, no estamos tocando intereses muy poderosos. Yo siempre doy el ejemplo de créditos de carbono porque me sucedió a mí, ¿no? Em, Sin embargo, muchas veces, justamente porque no son historias que están en las tapas de los diarios, los intereses maliciosos detrás se sienten más impunes para amenazar periodistas, amenazar organizaciones, amenazar a defensores ambientales. Trabajar de manera colaborativa es una salvaguarda para que esa historia, que quizás sea silenciada en Paraguay, pueda aparecer en un medio en Colombia, pueda aparecer en un medio en México, aparecer en un medio en Guatemala. Los colegas centroamericanos y los colegas de Venezuela entienden esto mejor que nadie. Eh, entonces yo creo que la idea de la colaboración, no solamente para entendernos que no somos islas rodeadas de tierra, sino que lo que nos sucede a uno le afecta por efecto colateral a todos los demás, pero también creo que es una importancia de más allá de la reportería y entender lo sistémico que puede llegar a ser una historia, también es una cuestión de seguridad que no es mínima en una región que tiene tantas violencias y en particular violencias hacia activistas ambientales. Súper clave eso que mencionas, Max, y quiero que volvamos a esto de la seguridad más adelante. Pero antes quisiera que habláramos un poco de las historias que hemos publicado, em, que bueno, efectivamente tuvieron varios ejes en común con lo que mencionas, Maxi. Sobre todo nos enfocamos mucho en la cuestión de poder poner responsables, ¿no? Fiscalizar las responsabilidades y no dejar, que a veces puede pasar con los temas de cambio climático, como que es el clima, ¿no?
algo así un poco etéreo, sino poner quiénes son las responsabilidades detrás de que esto se agrave o que no se solucione o que no se atiendan las consecuencias negativas que tiene. En esa lógica, una de las historias que publicamos en Perú la realizó Oscar Bermeo, quien hizo un reportaje fiscalizando el cumplimiento de los compromisos a nivel de restauración que ha tenido el Perú, el Perú, que fue el país que asumió el compromiso a nivel de restauración más ambicioso en la COP 20 de Lima, pero que como pudimos reportar con Oscar, no se ha cumplido tanto esa expectativa como inicialmente se planteó, ¿no? Analu, no sé si nos puedes contar un poquito más de esta historia, qué fue lo que nosotros encontramos, qué fue Eh, lo que Oscar encontró y bueno, qué tanto logramos corroborar el cumplimiento de esos intereses, de esos compromisos climáticos. a ver, esa justamente fue una historia, digamos, con una dificultad grande, porque aquí no había una inundación o no había una sequía extrema o no había erosión costera como en otra, o que la gente se fue del lugar porque ya no tiene agua ni siquiera para la subsistencia diaria, por decir algo. Entonces, aquí nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vamos a contar esto? La COP 20 fue en el 2014. ¿Qué, y, y a quién le importa de alguna forma? Como esto es un efecto silencioso y que no es que se me llevó la casa porque vino una avalancha, pues es difícil, digamos, de conectar. Entonces, esa era la primera preocupación que nosotros decíamos, tenemos que ser capaces de transmitir, que aquí no se trata simplemente de decir, ay, que es que el gobierno incumplió y que el gobierno prometió más, sino eso cómo afecta la cotidianidad de la gente, porque a pesar de que es silencioso, está afectando la cotidianidad, digamos, de la vida de las personas de una u otra forma. Maxi decía ahorita, es que no es solamente que se me inunda la casa, digamos, sino que se aumenta la pobreza, que se aumenta eh, la desigualdad, que hay todas esas cosas. Entonces lo primero fue, ¿cómo vamos a contar esta historia? ¿Y de dónde vamos a sacar esto? Fue muy difícil porque fueron 17 países los que hicieron la promesa de que iban a hacer restauración, que no es reforestación, que eso fue lo primero. Uno en la reforestación llega, siembra unos árboles, que incluso lo que hicieron en el Perú son árboles para explotación maderera, ahí vienen unos intereses, pero en lo otro hay que devolver, digamos, reconstruir ese hábitat, que es mucho más difícil. Entonces los expertos nos decían, lo primero es que se está disfrazando de restauración un montón de eh, iniciativas que son simplemente de reforestación. Entonces, empezamos cómo lo vamos a hacer y dijimos, esto hay que contarlo a partir de experiencias de la gente mezclado con lo que fueron las promesas de los gobiernos. Vámonos a buscar qué fue lo que prometió el Perú, que se comprometió a restaurar 3,2 millones de hectáreas, cuando los otros países que más se comprometieron, y era hasta el 2020, 2014 a 2020, porque esto era una iniciativa que se llamaba 20 por 20. Entonces, los otros, Colombia y unos vecinos, solamente 1 millón de hectáreas. Y Perú dijo, yo me comprometo con 3,2 millones de hectáreas. Ya ahí era complicado. En el 2018, cuando hicieron una evaluación en que iban todos estos proyectos, todos iban atrasados, entonces lo pospusieron hasta el 2030. Ya había más tiempo, más no sé qué. Pero cuando uno empieza a buscar, o cuando Oscar buscaba esos proyectos, era dificilísimo encontrar las cifras de qué se llevaba. Y fue porque hubo, o sea,
una cuestión común es que los proyectos eran vagos en su definición, entonces decía, vamos a recuperar los servicios ecosistémicos. Ni decía cómo ni cuáles. Otro es la falta de articulación y de una cabeza. En el Perú, para esta historia, encontramos dos programas muy separados, digamos. Uno que era con el gobierno nacional, el ProRest, que es la iniciativa de restauración, y otro que era con los gobiernos locales y municipales. Iban por distintos lados. Eh, Invertían recursos que de alguna manera se juntaban unos con otros y dejaban por fuera. En el Perú, el segundo departamento con más degradación de los suelos es San Martín en la parte amazónica. Y ese departamento no está incluido en los 46 proyectos del ProRest. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Entonces, esas dificultades y ese encontrar que hay falta de articulación, que están mal formulados, que no hay un seguimiento. Tampoco puede decir uno que es que a los gobiernos no les importe. En parte no les importa. A veces hacen algunas iniciativas, pero son unas iniciativas chiquiticas. De los 46 proyectos que acabo de mencionar, solo 16 estaban activos cuando hicimos la investigación. Había unos que estaban a punto de ser cancelados y otros que no habían avanzado nada por distintas razones. Entonces, esa historia que es dura, la Mm. íbamos contando con lo que les pasaba a algunos agricultores, algunos, porque nosotros decíamos, mm, la degradación produce, por ejemplo, menos producción de oxígeno. Uno de los resultados es que hay menos producción de oxígeno, más producción de carbono. ¿Y eso cómo me afecta a mí en la vida diaria? O sea, Claro. estoy en la selva, tengo árboles por montones. Entonces, contemos un poquito cómo esta persona, todos decían, no, es que me tocó sembrar más tarde o no me dio la cosecha lo que me tenía que dar, eso empobrece. Eh, es decir, uno tiene que buscarle mucho y Oscar tuvo que agarrar, no teníamos y no logramos conseguir la cifra oficial de cuánto se había restaurado hasta este momento. Porque Mm. además eran estos programas más el sector privado y del sector privado no hay cifras claras. Claro, pero Pero la él, ausencia de un dato también es el dato. claro, y él buscando entre unos y buscando entre otros, logró llegar a que hasta el 2030 más o menos se podrían restaurar 720.000 hectáreas y no los 3,2 millones. Ya el Perú había bajado su meta y había dicho, no, es que vamos a hacer dos y pico, preguntamos de mil maneras y a uno no le contestan o le contestan cosas que no tienen nada que ver. Entonces toca que el periodista se ponga a revisar cada cosa, a revisar cifras, a buscar con uno, hasta que él mismo arma lo que son estimados. Claro, hay que tener mucho cuidado de decir, se estima que, porque tampoco sabemos si eso va a ser así, podemos estar omitiendo algún dato que nadie nos esté dando. Entonces, esos son unos problemas enormes en esas historias, porque además la gente poco se conecta, es decir, ese efecto tan lejos, cuando a mí se me inundó la casa o me la enterró un derrumbe, pues los gobiernos son reactivos más que proyectos a largo plazo. Y Claro. eso también es difícil de mirar, porque en el papel prometen un montón de cosas, no somos expertos, entonces tenemos que ir a hablar con un experto que nos explique eso que quiere decir específicamente y cómo se pueden leer esas cifras. Es- Claro, es- que hay un pero reto es y muy retador. sí, y lo que tú dices, ¿no? Poder ver ese impacto, que no es sencillo.
Que bueno, ahí hay una cosa que también quería mencionar porque a veces no se tiene muy en cuenta, pero no es solo un tema discursivo, esto de los compromisos. Muchas veces, o sea, más bien siempre, media un recurso económico muy importante, ¿no? Detrás, y incluso recurso económico que viene de cooperación internacional o de fondos verde, de iniciativas globales que son recursos muy grandes que está recibiendo nuestra región y que ahí hay un reto, yo creo, a nivel del periodismo latinoamericano para fiscalizar un poco cómo se está cumpliendo esa ejecución de esos recursos, ¿no? Ahí aprovecho para mencionar, por ejemplo, en El Salvador, Francisco Otero, otra de las historias que publicamos, hizo un reportaje donde fiscalizaba los compromisos, en este caso sí de reforestación de El Salvador, en donde mediaba también varios proyectos con recursos del Fondo Verde del Clima, parece. Y, y bueno, un poco la conclusión fue también lo que mencionaba Sanalú, y es que la opacidad no impedía conocer en qué se habían gastado esos recursos y todavía más si había sido esos recursos que habían desembolsado los fondos del clima, si habían sido efectivos en El Salvador. No hay forma de conocerlo, lo cual, como dice Maxi, también la falta de dato terminó siendo un dato y ese fue el foco, pero sin duda vemos que hay un tema para cómo hacer un poquito más de fiscalización sobre cómo se están ejecutando esos recursos. Ahí te quería preguntar, Maxi, yo sé que tú has hecho seguimiento a estos temas de cómo se ejecutan esos fondos en otros países. De pronto, ¿qué herramientas y qué consejos ves que son útiles para fiscalizar el flujo de dineros de recursos climáticos? Bueno, hay varios siempre, lo más importante son como el Fondo Verde del Clima y el Fondo de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Aquí tenemos como esos dos grandes fondos que son como los que se encargan de canalizar todo lo que viene a través de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, toda esa clase de elementos relacionados a la responsabilidad que tienen los países desarrollados. Bueno, ahora se salió Estados Unidos, pero la responsabilidad que tienen los países desarrollados con los países como los nuestros. Por eso también somos receptores de dinero, porque eso también es importante explicar, ¿no? Somos receptores de dinero de fondos climáticos porque no solamente somos los países más afectados por el cambio climático, en el sentido de que somos los que estamos recibiendo el principal impacto del aumento de temperaturas y cómo eso cambia nuestros patrones de lluvias y todo lo demás, el aumento del nivel del mar también. También es porque los países desarrollados son los responsables de la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono y de metano, entre otros gases, que generaron esta crisis en primer lugar. Entonces se habla de responsabilidades históricas por eso. Dicho esto, yo creo que también es algo muy importante entender de que la adopción en discurso de políticas verdes por parte de actores públicos a nivel nacional, regional, estadual, municipal, pero también de actores privados, corresponde a ciertas señales del mercado que tienen que ver a veces con préstamos más blandos de bancos multilaterales, con fondos de inversión europeos que tienen cierta trazabilidad. Y siempre eso viene a cambio de cierto tipo de estándares que uno dice, ok, cumplí con esto, cumplí con aquello, cumplí con lo otro. Entonces allí hay dos cosas que me parecen muy importantes siempre recalcar cuando hablamos de fondos. Un fondo climático puede hacer todo lo que dice que está haciendo y aún así uno puede ser cuestionado. Y les voy a dar el ejemplo de una historia sobre fondos climáticos utilizados en Paraguay. Eh, Hay un fondo que recibe dinero del Banco de Desarrollo alemán y el Banco de Desarrollo holandés, que en realidad son gestores de fondos de jubilados, o sea, de obreros jubilados en Europa, invierten en proyectos de reforestación en Paraguay. Esos proyectos de reforestación existen, funcionan, etcétera, pero están usando agroquímicos que están prohibidos en Europa. Entonces, están haciendo todo bien bajo su marco, pero igual hay un cuestionamiento ético que hacerle. Porque sí, me estás capturando carbono, pero me estás contaminando todas las aguas de la comunidad, me estás generando conflictos con la producción hortícola de la comunidad.
entre muchos otros elementos que también atañen al clima. No caer en el carbonocentrismo cuando hablamos de fondos climáticos. No solamente quedarnos con esta medida de cuánto capturó, si funcionó para capturar, si reforestó, no quedarnos solamente en los números. Por eso me parece importantísimo el trabajo del colega de Perú, porque no se quedó solamente en el número, ¿no? Porque el número es indicativo de una realidad que escapa a lo cuantitativo, ¿no? Y el recoger evidencia cualitativa, experiencial de la gente y su impacto en lo cotidiano no solamente sirve para demostrar un punto que es importante en cualquier investigación periodística, uno quiere finalmente validar una hipótesis, pero también para conectar esa clase de elementos que son experienciales en la vida de la gente con estas grandes decisiones que se tomaron hace 10 años en una cumbre del clima, de la cual es bastante posible que el 80% de los peruanos no se acuerden. Em, ¿Por qué es eso relevante? Por lo que señalaba también Ana Lucía en términos de cómo nosotros pensamos y cómo nosotros cubrimos en el periodismo esta clase de elementos. El cambio climático, por eso yo también decía que era un desafío narrativo, porque incluso si uno hace todo lo que tiene que hacer en términos de fondos, de seguir los fondos, de ver el deber ser y demás, todavía tiene que conectarlo con la realidad de la gente. Y no es que la gente no sepa que el cambio climático está pasando. Solamente que el cambio climático entra y sale de sus vidas constantemente, porque tenemos esta idea de que el cambio climático va a ser este asteroide de Don't Look Up, cuando en realidad es un apocalipsis atmosférico en cámara lenta. Entonces es un día se rompió un caño, al siguiente día se inundó mi casa, al siguiente día el hospital ya estaba inundado, al siguiente día de esa inundación salieron mosquitos, al siguiente día esos mosquitos salieron más rápido de lo que antes salían porque hizo calor, pero tampoco me puedo ir al hospital porque el hospital está inundado. El siguiente día viene un fondo supuestamente del Estado para resolver esa inundación, pero ese fondo del Estado que está marcado como climático por parte de los países desarrollados, en realidad termina siendo con el puntero que es amigo del ministro de Obras Públicas. ¿Se entiende? Es un elemento de cadena que puede generar dos sensaciones cuando hablo de esto. Puede generar una sensación de desesperanza, de dónde arranco, o puede generar una sensación de nunca tuvimos tantas historias nuevas para contar, gente. Y nunca tuvimos tanto espacio para explorar sobre nuestra propia narrativa. Entonces, a la hora de hacer investigación periodística sobre números, los números son importantes sobre todo en una región que todavía tiene un déficit en el control de los fondos, pero no se queden allí, porque eso no va a durar tanto tiempo. De acá a 2 o 3 años, al nivel que estamos avanzando en nuestra cobertura periodística a nivel regional, y conectas en una parte esencial de ello, vamos a necesitar conectar mucho más con las realidades de la gente para poder de vuelta no hablar de los convencidos. Y lo dejo como un elemento adicional de impacto muy importante. La gran mayoría de los casos de denuncias que terminan en los fondos multilaterales sobre cambio climático provienen de denuncias periodísticas. La gran mayoría de los litigios climáticos que están sucediendo en América Latina y el Caribe, y en principio de julio vamos a tener una opinión consultiva de la CIDH, provienen de abogados que lo que hicieron fue recolectar y sistematizar denuncias periodísticas de los últimos 10 años. Ese es un elemento donde nosotros estamos cambiando la realidad con una nota de 500 palabras a la vez. Porque eso es lo que va a terminar generando nuevas reglas de juego. Que esas reglas se cumplen, bueno, eso sería el siguiente paso de seguir buscando historias periodísticas y seguir controlando. Pero son esa clase de impacto. Yo creo que muchas veces, y quiero cerrar con este punto porque no quiero que la gente se desmoralice. Yo creo que muchas veces la gente no agarra este tipo de historias, no solamente porque se perciben como desafíos técnicos mucho más grandes de lo que ocupan nuestras redacciones, sino porque también sienten que van a publicar algo y no va a cambiar nada. Yo creo que parte del desafío que tenemos a la hora de narrar historias sobre fondos climáticos es entender de que el modo de medir el impacto de nuestra reportería va por otro lado ya. Ya no es como antes que tirábamos un ministro o que cambiaban un funcionario. Porque las lógicas de quienes están a favor y quienes están en contra y de quienes se benefician y quienes no se benefician están a un nivel mucho más alto o van por un andarivel diferente. Entonces, también piensen de que como es un terreno inexplorado, tienen una gran posibilidad de generar cambios inmediatos y potentes en política pública que de otro modo en otro tipo de reporterías no tendrían.
Clarísimo, Max. Bueno, quiero aprovechar para recordarle a los participantes que si tienen preguntas o comentarios que quieran hacer, pueden ahí en la cajita de abajo de preguntas y respuestas hacerle preguntas a Maximiliano o a Ana Lucía. La idea es pues que tengamos un diálogo, ¿no? Y resolver también inquietudes y aprender entre todos. Y bueno, ahora que hablas, Maxi, del tema del impacto sobre las personas, sobre las comunidades, me das pie para hablar de la historia que publicamos en Bolivia, que trabajó Luis Fernando Cantoral, también miembro de Conectas Hub, y que él indagó cómo ha sido el impacto del cambio climático sobre las comunidades rurales de un departamento en específico, Chuquisaca, en donde ha habido un fenómeno particularmente agudo de desplazamiento, de migración climática, por culpa de las afectaciones sobre la agricultura del cambio climático. Me gustaría, Ana Lucía, que habláramos un poquito de pronto de qué encontramos ahí, tú que acompañaste esa historia, y también cómo se logró documentar este fenómeno, ¿no? Porque no es que haya como una cifra oficial de los migrantes climáticos, eso nadie lo tiene, y ya nos puedes comentar un poquito de eso, sino que también nos toca valernos de otros indicadores para monitorear el fenómeno, ¿no? Ahí Juan David da una cuestión que es fundamental en esto. Y es que muchas veces el problema para estas coberturas es que las cifras oficiales o están desactualizadas o no existen o llega al punto como en El Salvador, que si uno quiere mirar cuánto ha cambiado la temperatura o cuánto ha cambiado el régimen de precipitaciones o algo, esas cifras ya se las cobran al periodista. Ya no están disponibles, sino que el ministerio del ramo las tiene para la venta. Pero uno siempre puede encontrar la información por otros lados. Primero, está la Organización Internacional de Migraciones, hay cantidades de agencias de Naciones Unidas, CEPAL, está la FAO, que publican periódicamente unos atlas, unos reportes que se van actualizando y que tienen datos de comportamientos históricos. Están las asociaciones privadas que a veces no tienen tan sistematizado, pero que uno es capaz de cruzar una cosa con otra para llegar a la conclusión. Están las bases estadísticas de fundaciones de ONGs. Y en este caso particular de la historia de Luis Fernando, eh, Chuquisaca no es cualquier departamento. Bolivia tiene 9 departamentos, si mi memoria no falla. Y uno de los departamentos es Chuquisaca, donde está Sucre, que es la capital oficial de Bolivia. Entonces, no es cualquier eh, no, es que eso queda por allá en La Porra, es un departamento que uno supondría, por estar la capital oficial ahí, tendría, digamos, un tratamiento X o Y, de alguna manera, si no preferencial, por lo menos estar en la mira de las autoridades, digamos, que tienen que hacer eso. De Chuquisaca se ha ido más gente que de cualquier parte. Y en ese departamento dijimos, bueno, ¿cuál? Entonces Luis Fernando empezó a buscar cifras de población con los censos en Bolivia y encontró que hay un municipio que es Tarabuco, que tiene un caserío que se llama Villistoca, de donde se ha ido el 98% de la población. Claro, tenía 205 habitantes. Pero hoy en día, si acaso, o sea, no hay 10 personas permanentes, son la escuelita desocupada, como en ruinas, son las casas desocupadas, pero eso no es todo, porque uno dice, bueno, pues si que se fueron de una aldea, pues con toda la razón se van de un caserío buscando mejor en otra parte. Eso tiene unos impactos que hablábamos ahora. Entonces, por ejemplo, él encontró con entrevistas, porque no había dato, digamos, de eso, que ya perdieron un diputado en la Asamblea Legislativa
¿Por qué? Porque eso va por el número de habitantes que uno tiene. Encontraron que le recortaron los presupuestos de inversión, no solo para cambio climático, pero los de cambio climático, por supuesto, porque si produce menos, si hay menos gente, produce menos. Y además tiene menos gente, lo que quiere decir que le corresponde menos dinero del que reparte la nación, digamos. Entonces eso tiene unos efectos y decíamos, bueno, pero ¿cómo medimos realmente que sí se ha ido esa gente? Él encontró datos de la población y se apoyó en la Fundación Jubileo, que es una ONG privada, y le dieron todo el departamento, cuáles 17 de los 29 municipios de ese departamento han perdido población. Y algunos han perdido el 20 y pico por ciento, casi el 30, y muy poquitos han crecido. Entonces, apoyándose en esos datos, que eso no es suficiente. ¿Cómo demostramos que aquí sí se fue la gente? Uno les pregunta, la gente dice que han perdido, pero las estadísticas oficiales no hablan de que haya disminuido, por ejemplo, la producción. Dicen que la producción está aumentando. Entonces, ¿cómo? Busquemos por otro lado. Y llegó a averiguar qué había pasado con los estudiantes de colegio. Y entonces encontró que ya se han cerrado institutos, que el número de muchachitos matriculados ha disminuido. Eso no es una estadística concluyente, porque pues la migración tiene un problema y es que es multicausal. Y eso es, ser multifactor hace que sea muy difícil decir es que esto es exclusivamente por cambio climático. Y fuera de eso, muchas veces ni siquiera se registra como tal. ¿Por qué salió la gente? Porque no, por la sequía. Es en esa zona la gente se ha ido porque literalmente se acabó el agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se fueron? Por falta de agua. ¿Por qué se fueron? Por pobreza, porque no tenían, como yo no puedo cultivar, pues me tengo que ir para otra parte. Pero buscando, digamos, esos caminos, llegamos a eso. Pasó lo mismo con la historia de Centroamérica de los tres países. ¿Cómo documentamos esto? Las remesas. Resulta que las remesas son un indicador de cuánta gente está en el exterior, pero encontró Brady funcionando con una encuesta y un estudio de remesas con la Organización Internacional de Migraciones. Llegó a lograr encontrar que en Marcovia, que es el departamento del Golfo de Fonseca, donde ella estaba reporteando la erosión costera, eh, el 22% de los hogares reciben remesas. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que se ha ido mucha gente. Yo no le mando una remesa a una persona en Marcovia a menos que tenga un vínculo con personas que están allá. Entonces, hay muchas vías indirectas para llegar a esto. Como que a veces los periodistas nos obsesionamos con que tenemos que tener la cifra específica, el dato que me dio el ministerio, porque es que si no, eso no es así. Uno muchas veces puede mostrar por estas vías y advierte, esto no es un indicador, puede ser otra cosa, pero sí es muy significativo que estén recibiendo esas remesas, es muy significativo que haya menos niños estudiando. Alguien me dirá, no, lo que pasa es que ahora la gente tiene menos hijos. Eso no tiene que ver con el cambio climático, sino con un problema demográfico, tasas de natalidad. Pues puede ser. Yo no estoy diciendo que este sea. Entonces, esa historia de Luis Fernando, él tuvo que buscar de muchas maneras esas informaciones con terceros, digamos, porque si se ponía a depender solamente de los datos del departamento o del gobierno, no iba a hacer nada. ¿Qué Claro. hicieron, por ejemplo, también en Guatemala? Cuando Shirley Rodríguez estaba averiguando sobre lo que había pasado con una aldea que quedó sepultada por una luz y 5 años después
no los han reubicado, están en espacios temporales, en todo eso. Esas cifras no las tenía tan claras o esos datos no los tenía tan claros. Agarró los discursos del presidente Yamatei y todas las notas de prensa que encontró de ese momento con lo que prometió. Y después ya con eso se fue a mirar qué se había cumplido. Claro, es más trabajoso, pero es que nadie dice que esto sea fácil. Lo que pasa es que sí es fascinante, porque una cosa lo va llevando a uno a otra y entonces, pero no se puede contentar con cuáles son las respuestas que me van a dar las autoridades porque termina sacando una cosa que Claro. todo es, no dieron información, no, a mí no me importa si usted no da información, o sea, ojalá me la diera, pero yo voy a conseguir esa información a como dé lugar por otros lados. Y muchas veces son muy indirectas las fuentes que nos llevan a eso, pero hay que saberlas buscar. Y eso que mencionas, Ana Lucía, me parece muy interesante, además porque bueno, también me hace pensar que nos cuenta también ese impacto más allá de lo puramente climático sobre un montón de aspectos de la sociedad, ¿no? O sea, lo que mencionabas en Bolivia con la historia de Luis Fernando también habla de impactos macroeconómicos, habla de impactos políticos, digamos, en lo que mencionabas de las remesas. Y es algo que también me hace pensar en unas historias muy eh, geniales que le recuerdo a Maxi, por ejemplo, del impacto del cambio climático en la producción de huevos o el impacto del cambio climático en las condiciones de educación en las escuelas de Asunción, ¿no? Dos historias maravillosas que recomiendo. Y me parece que es un tema que nos ata muy bien con una pregunta que nos hacen por aquí uno de los participantes y que nos dice, nos pregunta. ¿Cómo convencer a nuestros editores de la importancia del cambio climático en las agendas informativas? Muchas veces, si no tienen un enfoque económico-político, es tomado como un tema light. Dice. Entonces, no sé, Maxi, si quisiera responder esa pregunta. Bueno, primero que antes que nada, las dos historias que citaste son dos ejemplos. Uno de lo de aplicar la mirada, de cómo algo que tiene que ver con la culinaria y con la canasta básica en realidad tenía un impacto directo en el clima, o una relación directa con el clima, entre otros factores. Y lo otro, cuando no hay datos oficiales, ¿no? Nosotros construimos nuestra propia metodología para, inclusive, de hecho, construimos nuestra propia herramienta tecnológica para identificar impactos de falta de adaptación al cambio climático en escuelas. Y esos son clase de elementos de construir el dato a través de una serie de señales indirectas, que finalmente es nuestro trabajo como investigadores, ¿no? Sería muy aburrido si nos respondieran todos los pedidos de información pública siempre. Respondiendo la consulta que nos hace el colega, que no veo su nombre, pero me parece que es una consulta que también salió en el taller, recuerdo. Yo creo que hay dos posibles respuestas. La primera es que no toda historia climática tiene que ser de manera tan obvia una historia climática. Eh, yo creo que hay una posibilidad constante, sobre todo en los medios donde cubrimos locales, donde cubrimos deportes, donde cubrimos esta clase de cosas de variedades o economía, de ir insertando en la conversación el tema y cuando eso surja, porque de manera indefectible eso va a brillar, porque no está en la agenda y porque termina de entender la realidad. O sea, volviendo al ejemplo del caso de los huevos, se hablaba de que los huevos en Paraguay estaban carísimos. Y era una realidad, ¿no? Y que eso iba a impactar en la Semana Santa o la Semana de Turismo, porque la gran parte de la culinaria paraguaya tradicional que se hace en esa época necesita de huevos. Entonces iba a tener un impacto directo en la inflación y demás. Lo que nadie estaba hablando allí era de por qué sucedía eso, y es porque las gallinas, cuando pasamos cierta temperatura, comienzan a producir menos huevos e incluso mueren. Entonces, había un déficit de producción que, en conjunto con las condiciones que estaban sucediendo no solamente en Paraguay, sino en Argentina, significaba de que no había suficiente oferta para la demanda. Entonces, ahí terminas de explicar la realidad. Entonces, yo creo que un elemento para hablarle a un editor o a una editora que no esté de manera tan amorosa relacionada con el tema, es decir, esto es necesario para terminar de explicar la película completa, ¿no? Que yo creo que es algo que, además,
muchas veces no tiene un costo adicional en reportería demasiado grande. En mi caso fue como directamente ver la cantidad de días de olas de calor en ambos países, información pública y preguntarle a algún experto de la industria avícola el impacto del calor en las gallinas y después buscar un estudio científico que decía básicamente lo mismo. Entonces, tampoco era que, no es que me maté yéndome undercover a una granja aquí agrícola y puse una temperatura en una gallina ponedora de huevos. Es algo que era para explicar el contexto completo de algo que sucedía de manera cotidiana, porque bueno, veía los precios, la remarcación de precios de los huevos en los supermercados. Entonces, lo primero es eso. Siempre invitarla a decir, no decir voy a hacer una historia sobre el cambio climático, sino mira que esto, que es calor, que es inundación, también tiene algo que ver con lo que yo estoy contando y que necesitaría dedicarle como dos o tres parrafitos para contar la historia completa. Entonces, cuando eso se muestre con la validez y con la importancia que tiene, porque ese tipo de reportería es muy valorada por las audiencias latinoamericanas, que esto es importante saber. Las audiencias latinoamericanas quieren reportería sobre cambio climático. Lo que sucede es de que estamos muchas veces más enfocados en ponerle el rótulo cambio climático que en contar el impacto del cambio climático en las cuestiones cotidianas. Lo cual lleva a un dilema constante que es cuánto de lo que yo sé sobre cambio climático tiene que estar explícito en el texto o debe transpirarse del texto. Es decir, yo hay muchas cosas que podría hablar de el aumento de la temperatura global y su impacto, que en la historia de los huevos no la cuento, pero se transpira transversalmente. Volvemos a hablar de de esta idea del clima como mirada. Lo segundo es que por suerte hay cada vez más fondos que buscan historias climáticas. Entonces yo creo que a los editores y a las editoras se les está prendiendo la lamparita, por suerte, de que hey, necesitamos tener cierto enfoque en ese sentido. Mi preocupación sobre lo segundo, y que tengamos en cuenta en eso, es de que también he visto reporterías que se hacen llamar reporterías climáticas, que en realidad lo único que dicen es una obviedad como que el Acuerdo de París es firmado por países como Paraguay o cosas así, ¿no? Que no buscan un vínculo directo o indirecto, que es lo que conlleva la investigación. Entonces, para responder a la pregunta, hacelo sin notificarlo y cuando sobre hechos consumados, ahí vas a poder demostrar la importancia de hacer algo así. Hacer reportería climática no es tan diferente a hacer reportería sobre cualquier hecho en la vida misma de un reportero en cualquier redacción. Es lo mismo que tenés que saber para hacer periodismo sobre economía o sobre política. Lo que te permite es contar la historia completa. Es decir, los medios que no están contando el cambio climático no solamente están disparándose en el pie en el contexto de la cantidad de historias que podrían estar contando, sino de que le están haciendo un mal servicio a sus audiencias porque no le están contando la película completa. Porque hay cosas que suceden, inclusive en el estadio de la política vernácula de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, juntas municipales, que no se pueden explicar sin los intereses a favor o en contra y de los impactos climáticos que eso sucede. Entonces, hacelo. Empezá a ponerlo como una mirada, como una perspectiva, pregúntate constantemente qué tiene que ver esto con el cambio climático. A veces la respuesta es obvia, a veces la respuesta es menos obvia. Copiá de colegas que ya han hecho cosas similares, no tengas miedo de copiar, somos todos una tribu de gitanos. Y en presentarle a un editor sobre hechos consumados. No anuncies. Yo siempre que, para mí el mantra con los editores, los quiero mucho, tengo una relación difícil a veces con ellos, los quiero mucho, pero es como promete poco y entrega mucho. Entonces, promete lo mínimo y cuando entregues, que entregues de más, ahí vas a poder tener como una carta para decir, me gustaría hacer más de esto. Sobre todo para convencer a editores escépticos. Clarísimo. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí que va un poco sobre lo siguiente. Nos pregunta Edgar Aroc, aquí desde Colombia. En la era del afán del clic y el amarillismo, ¿qué sugieren para abordar los temas sin el tinte apocalíptico? No sé si Ana Lu quiere responder. Pues
Primero quería decir frente a lo que dice, a complementar un poquitico lo que dijo y que tiene que ver también con esta pregunta, pero lo que dijo Maxi, yo creo que uno tiene que saber vender las historias y muchas veces nos acartonamos y nos encasillamos. A mí si alguien llega y me dice, mire, hay un pueblo que lo tapó una avalancha producida por ETA y después intensificada por IOTA, en el 2020 y todavía tienen a la gente viviendo en una aldea que además está en un terreno inseguro. O sea, yo me quiero leer esa historia. Yo digo, no, 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 qué incompetencia, cómo son de malos. Pero si yo llego allá con las explicaciones técnicas, que hay que darlas, pero hay que darlas con ejemplos, como en cualquier otro tema. Cuando uno está explicando algo de economía, uno siempre trata de preguntar, ¿eso qué quiere decir? No, es que el PIG es no sé qué. Perdón, póngame un ejemplo. No, yo tengo aquí una columna de pérdidas, una columna de ganancias, no sé. Y esto es lo mismo. Yo no soy partidaria de los glosarios, porque me parece que eso le quita agilidad a la lectura, pero hay momentos en los que hay que hacer un glosario o poner dentro del párrafo una explicación sencilla. Entonces, eso nos lleva a lo del amarillismo y a lo de los clics. Claro que hay un montón de clics, pero no solamente en cambio climático, sino en otras cosas. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer como reportero, ni siquiera hablemos del editor, porque puede tener un editor que está tan ocupado que no pone cuidado a lo que está leyendo o que no le interesa el tema y le toca hacerlo. Es hacer periodismo, es conseguir información. Yo creo que yo puedo conseguir los mismos clics o muchos clics si cuento esa historia de ese pueblo que todavía están improvisada y de la que la tercera parte de las familias o más ya se fue a vivir al sitio anterior que está declarado inhabitable. Y dicen, a mí no me importa, es lo único que yo tengo. ¿Pero qué? Eso necesita tiempo, eso necesita que uno busque información. Hay una tendencia que no es solamente en estas historias, que a mí me preocupa grandemente, digamos, y es que llenamos todo con adjetivos sin contexto, sin información, sin datos gruesos. Es decir, si yo hago la historia solo con los testimonios de las personas, pues sí, pongo a llorar a la gente y seguramente si le pongo algún dato escandaloso y empiezo por ahí, así no sea del todo cierto, vea las razones por las que el gobierno hizo que se fuera la gente de no sé dónde. Cuando uno se lee eso, o vea las razones por las que la gente se fue. ¿Está el gobierno implicado en este despropósito? Entonces yo me lo leo. Y resulta que por allá en el párrafo 15 me dicen, el gobierno no tuvo nada que ver con que la gente se fuera de esto. Pero ya logré los clics, ya logré eso. Y si además lo pongo apocalíptico, ay, mire, es que la humanidad se está acabando, pues lo que hago es que le produzco a la gente una sensación de que no hay salida. Lo que yo tengo que hacer en esa historia es mostrarle a la gente que con su contribución, con su supervisión y con la supervisión de las comunidades, por ejemplo, no yo solito, sino eso puede cambiar, puedo incidir en la política pública y todavía lo puedo revertir. La restauración de los suelos, por ejemplo, es revertible o reversible en muchos casos. O sea, yo puedo revertir eso muchas veces, pero tiene que ser en el momento oportuno. Entonces, claro que es más bueno mostrar que la humanidad está seca y ya no podemos producir. No, yo cuento eso, pero también digo, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que se puede hacer. Tenemos que sembrar unas especies que sean no sé cómo. Tenemos que
exigirle al gobierno que nos entregue no sé cuáles cosas. Y eso se tiene que hacer sin que haya como esa militancia de salir allá pontificando y diciéndole a la gente, no, es mostrarle las opciones con datos. Sin datos no hay buen periodismo. Y yo creo que la falta de buen periodismo empieza por la falta de buena reportería y por la falta de una buena planeación de la historia. Entonces yo empiezo a ver a quién voy a consultar. Ay, no, pues a este. Pero ¿para qué lo va a consultar? Yo creo que uno contrarresta eso con información, mostrando a veces también ejemplos que hayan funcionado. Porque Mm. es que todo es lo malo. No, hay partes donde funcionó, hay partes donde lo hicieron bien. En unas se quedaron corticos por tal cosa, pero no nos quedemos solamente en que, ay, esto ya, bueno, ya, si se va a acabar el mundo, ¿yo para qué me leo esto? Me pongo a leer algo que me divierta porque pues si esto se va a acabar. No, yo creo que uno tiene que pensar qué tipo de mensaje estoy mandando y pelear contra eso con el editor, así como pelea para venderle la historia. Muchas veces no hay que enfrentarse con él, sino entregarle notas bien reporteadas, bien documentadas y que sean igualmente impactantes. Es decir, que uno diga, no, es que yo me quiero leer esto, es que no puede ser que esto haya pasado, pero oiga, qué maravilla cómo lo resolvieron en tal parte. O mire cómo se abren todas estas perspectivas para poder actuar. Y eso es una responsabilidad del reportero con el editor, pero empieza por cada uno. No deleguemos en el editor o en el dueño de, ah, no, es que el dueño no me deja. Pues los pequeños cambios yo creo que sumados son un montonón. Esto es como el cambio climático, no se nota inmediato, pero se va llenando la Va coquita, sumando. claro. Claro que sí, de acuerdo. Pues, ¿será que puedo agregar un chiquitito Claro. sobre eso? Porque me parece importantísimo, que tiene que ver con, nosotros tenemos al mismo tiempo una población, todas las encuestas lo señalan, entre el 75 y el 80% de todas las sociedades latinoamericanas, de las encuestas que tenemos, creen que el cambio climático es un tema urgente, lo piensan por lo menos una vez por semana. Al mismo tiempo tenemos la tasa más grande, cada vez más, de evitar noticias. ¿No? ¿De acuerdo? Acaba de salir el estudio del Instituto Reuters, donde vuelve a señalar que la gente evita noticias. Conviven esas dos realidades, ¿no? Tenemos una población preocupadísima por esto, pero que en general no quiere leer noticias. Tenemos que hacer un poco de autocrítica, creo yo, sobre nuestra labor, la labor del periodista dentro de la sociedad de lo que estamos actualmente. Que no significa dejar de denunciar de que sí hay desiertos informativos, de que sí nos están pagando muy mal, de que sí que nos están protegiendo nuestros derechos laborales, todas las cosas que nosotros todos quienes estamos acá ya vivimos y ya sufrimos, pero tenemos que también volver a pensar cuál es nuestra labor y por qué hacemos las cosas que hacemos. Nosotros somos en el fondo servidores públicos también. Es decir, servimos al público. Cuando servimos al público, yo algo que me gusta siempre hablar es de que lo que tenemos es una crisis de confianza. Y ahí tenemos que volver a discutir qué es nuestro impacto. ¿Es mi impacto tener 10.000 likes en un post incendiario en Instagram con un título amarillista? ¿O es mi impacto que esa misma historia logre cambiar una política pública, por más de que me hayan leído 600 personas, pero me leyeron las 600 personas correctas que pudieron hacer posible ese cambio de política pública porque luego se organizaron e hicieron algo con lo que yo trabajé? Entonces también tiene que ver una cuestión de cómo recobramos la confianza en nuestro trabajo. Porque lo que tenemos que tener presentes es que la gran mayoría de la gente en nuestras sociedades no entiende cómo funciona el periodismo. Y si nosotros no hacemos el puente de reconstruir esa confianza, y la confianza se reconstruye con actos como evitar adjetivar cuando no es necesario adjetivar, evitar exagerar cuando no hay que exagerar, ser justo con lo que se sabe y lo que no se sabe. Eh, Esos son los actos que reconstruyen esa confianza. Porque finalmente la gente se relaciona con la información
de una manera de que sí, hay un síndrome de espejito, espejito, qué lindo soy, que quiere solamente leer lo que la gente, lo que refuerza sus propias ideas, pero también con aquello de que le permite imaginar un mundo diferente. Esto que señalaba Ana Lucía es importantísimo en la reportería climática, que es también la necesidad, la razón por la cual debemos dejar de pensar no solamente en nuestro nivel local, ver qué se está haciendo en otros países, porque al mismo modo que todos estamos penando lo mismo, todos estamos tratando de buscarle la vuelta. Y la realidad es lo suficientemente cruda y cruel a veces como para otra vez reforzarla con términos apocalípticos que además terminan generando desazón, descoordinación, desorganización. Lo otro es algo que a mí me gusta siempre señalar, que es ir a buscar el rebote. Es decir, si yo hago una investigación desde el vamos, y esto tiene mucho que ver también con lo que dijo Ana Lucía, cómo yo voy a planear, cómo voy a medir el impacto y cómo yo voy a darle seguimiento. Entonces, ejemplo clarito, yo hago una investigación sobre un problema. Luego voy a ir a hablar con la gente que está afectada o con la gente que debería estar solucionando. Y luego voy a hacer una historia sobre cómo esto se soluciona en otro lado. Entonces, yo al mismo tiempo estoy manteniendo el rango de tiempo en el cual ese tema persiste en mi audiencia, al mismo tiempo que le estoy dando una canalización específica sobre la cual dirigir las claras sensaciones negativas que a todos nos generan leer una historia de injusticia, ¿no? Porque una historia de clima es una historia sobre injusticia la mayoría de las veces. Lo otro también es pensarnos como parte de la sociedad, algo que nosotros hemos hecho con consenso y que es la cosa más barata del mundo. Nosotros somos un medio chiquitísimo que sobrevive con suscripciones pagas de $5 mensuales. Nosotros queremos decir que hacemos periodismo bueno, bonito y barato. Eh, lo de bueno, ojalá la gente lo piense así, lo de bonito es una percepción mía, lo de barato sí es porque hacemos periodismo muy barato, pero es lo que nosotros hacemos cada vez que hacemos una investigación, es tratamos de buscar el rebote a través de los elementos que la sociedad tenga. Es decir, si es un problema en un barrio, bueno, me voy junto a la comisión vecinal, me llevo impreso dos fotocopias de mi investigación y se las presento. Si era como un proyecto, como el caso de las escuelas y la investigación sobre el impacto del calor en las escuelas, armamos una audiencia pública y le invitamos a todo el mundo que se vaya a la audiencia pública en el Congreso. Entonces, porque con eso le das la oportunidad a otras personas de construir sobre nuestro trabajo. Nuestro trabajo vive más tiempo y genera un impacto que de otros modos no se tendría. Entonces, a la hora de planear, pensemos también de que es menos importante que mi post en Instagram se comparta chiquicientas veces, que esto cambie o comienza a cambiar la conversación y las vidas de la gente. Nosotros estamos para hacer un trabajo periodístico que ojalá con la ayuda de otros sectores de la sociedad pueda terminar llevando la bola un poco más adelante hacia lo que queremos, ¿no? En este caso, de que el cambio climático sea considerado un tema urgente en nuestras políticas públicas a nivel transversal. Entonces, yo creo que tiene que plantearse desde el modo de eh, recuperar la confianza, que eso es también una cuestión activa, salirnos de ese lugar repitente de cómo escribimos muchas veces. Y segundo, planear muy bien. ¿Para qué estoy haciendo esta nota? ¿Estoy haciendo esta nota para llenar las 5 líneas que me pidieron? ¿O estoy haciendo esta nota porque espero que como mínimo se genere este tipo de impacto en este tipo de sensibilidad? Que no significa que a veces va a suceder. O sea, de cada 10 notas que planificamos así, posiblemente 8 no te salgan como vos querés. Pero la intención de ir a buscar el rebote, de ir a buscar la vuelta, de ir a buscar la devolución de la audiencia, es la que al final termina también justificando con nuestros editores lo que hacemos. Porque al final, inclusive se va a reflejar en los números de redes sociales o en clics y demás. Porque la gente va a ir a volver a buscar una historia porque se va a acordar de que una vez leyó en tal medio una historia así que después terminó generando este impacto. La gente tiene más memoria de lo que nosotros pensamos y la gente reflexiona mucho más sobre nuestra labor, sobre lo que nosotros le queremos dar, ¿no? Entonces yo creo que es también, en guaraní le diríamos bajarnos de la razamata, que es bajarnos de un árbol muy grande, bajarnos más al nivel de la gente y empezar a escuchar también de qué manera nuestro periodismo le puede ayudar. Y yo creo que con eso se alivian un montón de tensiones que son creadas muchas veces en nuestras cabezas de cómo debería ser o cómo medimos el impacto y que no tienen nada que ver con lo que la gente realmente busca en nuestro trabajo. Buenísimo, Maxi.
Bueno, ya debemos ir cerrando el diálogo, pero no quisiera hacerlo sin antes. Quisiera volver a la historia de la migración, de los migrantes climáticos en Centroamérica, Analu, que tú estuviste coordinando y editando y que tuvo la reportería de Brady Hernández en Honduras, de Shirley Rodríguez en Guatemala, como ya decías, y de Jessica Ábalos en El Salvador. Sobre todo porque al ser una historia transnacional, pues por supuesto que tiene unos retos adicionales a nivel no solo de cómo trabajar en equipo una de estas historias de cambio climático, sino además cómo hacerlo en países diferentes, ¿no? Con indicadores diferentes, con gobiernos diferentes, donde los problemas son a veces similares, pero tampoco son muchas veces los mismos. Me gustaría que habláramos un poquito de estos retos en la coordinación de ese trabajo. Em, pues sí, como estás diciendo, es, eran tres países de una zona geográfica común en la que hay unos factores, digamos, climáticos que en algunos casos son parecidos porque están en una región muy similar, porque tienen frontera los tres países, porque, por ejemplo, Guatemala y Honduras tienen una situación de pobreza muy similar. Las cifras de El Salvador un poquito distintas y digamos que políticamente tienen unas condiciones distintas, pero tienen muchas cosas en común. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a hacer esto como les dije al comienzo. No sabíamos exactamente si íbamos a hacer una sola historia, si íbamos a hacer tres historias. Incluso nosotros empezamos a discutir desde el taller en Bogotá cómo se podían complementar esas tres historias, cómo podíamos encontrar un eje común, pero no íbamos a contar que en las tres habían perdido las cosechas los campesinos, porque si habían perdido las cosechas los campesinos, pues cambiamos el nombre de una ciudad y de otra, pero las circunstancias son más o menos las mismas. Entonces lo primero que hicimos fue, ¿cuál es un tema que sea significativo, que refleje efectos del cambio climático en su país, que tenga unos impactos que sean complementarios? Y eh, llegamos a que en Honduras íbamos a hablar de erosión costera, en Guatemala de esto que les conté, de las inundaciones y el pueblo que quedó enterrado después de los 15 días de lluvia insistente de ETA, y en El Salvador de cómo los agricultores, los campesinos, había un pueblo que estaba expulsando a los agricultores porque no estaban produciendo suficiente, porque la lluvia llegaba cuando no era y había fundamentalmente sequía, pero cuando les llegaba la lluvia les tumbaba las flores, porque llegaba en el momento de la floración, entonces ya no había cosecha, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero. Encontremos tres historias que sean complementarias, pero que sean distintas, que nos muestren cosas. Y desde el principio tuvimos claro que lo que nos interesaba era reflejar lo que le estaba pasando a la población. Lo íbamos a hacer, claro, adobado con todo lo que les cabía de responsabilidad a los estados, porque en los tres había evidentemente, si no negligencia, por lo menos indolencia frente a lo que estaba sucediendo. Y esa fue una clave, digamos, para que pudiéramos mostrar el problema de distintas perspectivas. Ahí hubo varias cosas que son muy importantes, creo yo. Y es que era necesario viajar a los lugares. Lo primero es averiguar si a la zona se puede ir. No teníamos, digamos, informaciones de que hubiera problemas de seguridad graves, de ir a esos sitios. Las historias que estábamos contando, pues al no estar metidas con los presupuestos grandes y cosas de esas,
representaban menos riesgo para la seguridad del periodista, pero siempre nosotros, incluso en Conectas en las historias, hay, una de las preguntas cuando alguien postula a uno de los programas, a una beca, es cuáles son las dificultades de seguridad que usted anticipa, tanto como seguridad personal como seguridad de la información. Y en algunos casos nosotros los conectamos, es decir, tenemos una reunión con una persona experta que analiza situaciones específicas. Sin embargo, por ejemplo, Brady, que iba a ir a 170 kilómetros de la capital, tal, ella averiguó cuáles eran las condiciones, hizo contacto con líderes locales, que eso lo hicieron todos. Y eso no es solo por seguridad, es porque cuando, o sea, tenemos un presupuesto restringido. Tenemos que escoger muy bien el lugar que vamos a poner como ejemplo, porque la historia no es sobre Chuquisaca o sobre Tarabuco en Bolivia, y la historia no es sobre Marcovia y específicamente sobre la puntilla en el Golfo de Fonseca, en la parte de Honduras, o sobre lo que les pasó a los habitantes de San Francisco Menéndez, que son 45.000 personas más o menos, sino que, o los de la aldea de Quejá, pues que eran 350 familias. O sea, ellos son la vía para contar una historia más amplia, para contar una historia que se toca y que simplemente la estoy ejemplificando aquí. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante, y es que tenemos que escoger un sitio que sea representativo, pero que al mismo tiempo esté dentro de las capacidades de presupuesto para ir, y tenemos que garantizar que esa visita va a ser lo más productiva posible. Yo puedo llegar al sitio y a la gente que me voy encontrando en la calle le voy preguntando, hice la tercera parte de la tarea. Yo tengo que haber hecho contactos con las autoridades, tengo que haber identificado líderes locales que me conecten con otras personas. Para esa historia se hizo pre-reportería, antes del trabajo de campo, quiero decir, desde las ciudades donde ellas estaban, desde San Salvador o desde Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos que no llegara mm, Jessica a San Francisco Menéndez y no encontró a ningún agricultor dispuesto a hablar, y tampoco pudo que el alcalde le respondiera y que no sé qué. Entonces, esa parte es fundamental. Uno tiene que, eh, por eso la planeación, por eso yo insisto tanto en que uno tiene que anticipar las dificultades, tiene que anticipar las circunstancias posibles que se va a encontrar, y tiene que identificar más de una fuente. Yo soy muy insistente en eso cuando estoy acompañando una historia. No, no esperemos a que una fuente nos conteste para poder contactar a las otras fuentes, porque entonces no vamos a llegar a ninguna parte, porque tenemos que considerar si hay o no leyes de acceso a la información y tiempos de respuesta. Hay países donde, en Bolivia, no existe un tiempo para que a la gente le conteste. Y Mm. los periodistas generalmente me cuentan, yo he trabajado con muchos periodistas bolivianos o con varios periodistas bolivianos en distintas cosas, ellos dicen, no, uno llama el día antes y pide la información, y si no se la da, pues no. Entonces había casos en los que nos sentábamos y decíamos, para las otras historias y para todas, ¿existe o no existe eso? ¿Cuánto tiempo se pueden... ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Conseguir la respuesta a toda costa, o pues haciendo todos los esfuerzos posibles, o simplemente decimos se les preguntó y no contestaron? Eso es una última salida, pero eso no debe ser el objetivo de un buen periodista. El objetivo de un buen periodista es encontrar las respuestas. ¿Quién más me puede dar esta respuesta? Y todo el tiempo trabajamos con eso en mente.
Trabajábamos con, mire, no sé, Shirley encontraba un estudio y entonces nos decía, aquí me hablé con la señora de la Organización de Migraciones y me compartió esto nos sirve a todos. O la Organización Meteorológica Mundial, que uno como que ni siquiera sabe que eso existe, ahí hay, pero a veces no es tan fácil porque necesitábamos imágenes, por ejemplo, de satélite. ¿Y qué? Supongamos que usted consiguió las imágenes. ¿Cómo las lee? ¿Quién le va a ayudar a entender eso? ¿O qué imagen es la que voy a pedir? No, es que yo quiero ver, nosotros decíamos, queremos ver cómo estaba la zona de Quejá antes de la avalancha y cómo quedó después. ¿Podemos o no podemos conseguir eso? ¿Podemos o no podemos conseguir imágenes de la erosión costera que se está tragando las casas de las personas y que los obliga y que se equivocan porque entonces les construyen unas casas de una manera y después, ay no, esas casas no eran así? Todas esas cosas. O en San Francisco Menéndez, que la gente, los agricultores están desesperados y se están yendo a la frontera a construir un puente en vez de quedarse en, produciendo granos, produciendo lo que... Entonces, esa parte yo creo que es fundamental. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad antes de cerrar esta respuesta. Amanda decía que sobre lo que yo estaba diciendo que era importante, digamos, en los trabajos en equipo, era tener discusiones y también un documento del equipo sobre las reglas de trabajo. Nosotros solemos hacer ese tipo de cosas y entonces hay muchas veces resúmenes de lo que hemos venido, o sea, hay una reunión, yo les dije, hay una reunión semanal. En esa reunión decimos, esto fue lo que hicimos en la semana pasada, esto es lo que acordamos para esta semana y vamos a ver qué se ha cumplido. Y acordémonos, fulana de tal, eso estaba más o menos, no escrito como un documento, pues, formal, pero sí una cosa corta que decía, los datos de tal cosa los va a conseguir tal, los datos de tal otra los va a pedir tal, los datos de... Sí, sin que eso quiera decir que si alguien más encuentra ese dato, pues no lo vaya a conseguir para, o sea, ah, no, yo paso por ahí porque pues eso le toca a esa fulano. Pero sí teníamos unas reglas muy claras de quién hacía qué con los tiempos de hacer las cosas. Esos tiempos, la verdad sea dicha, son muy cambiantes, pero, y porque los periodistas además, a veces, por ejemplo, teníamos decididas las semanas de los viajes y eso se iba posponiendo y posponiendo y posponiendo, porque no puedo ir a esta semana, porque tengo no sé qué, porque no tengo los contactos todavía, porque me dijeron que mejor en tal parte, que las carreteras no están bien en este momento, porque a veces hay que averiguar eso, si yo voy a hacer un viaje por tierra, ¿dónde me voy a quedar a dormir en el camino? Y ahí se nos, como que se nos empantanaba por momentos, pero como teníamos tan claro lo que cada quien iba a hacer, con las hipótesis respectivas de cada trabajo, que además si por alguna razón había que ajustarla, la ajustábamos y pedíamos, escríbalo de nuevo. Ujú. No es que, porque después yo tengo muchas cosas en la cabeza y entonces ya no me acuerdo cuál fue el compromiso que hicimos de cuál era lo que íbamos a buscar, por ejemplo. Entonces, puede que no se escriba con todo el detalle de, pues, que quede perfecto como para publicar, pero sí estamos buscando esto en específico, no estamos buscando aquello. Ah, pero es que encontré esto. Bueno, evaluemos si vamos a cambiar y vamos a hacer eso o si nos vamos a quedar con lo que tenemos y eso lo vamos a guardar o para otra historia o para otro momento. De esa historia
de Centroamérica. Eh, Hubo después una sugerencia de hacer un glosario de los términos de lo que entendíamos por las distintas cosas, pero nosotros lo fuimos resolviendo en el camino. Eso fue producto de lo que íbamos resolviendo. Los retornados, entonces estábamos mirando cuánta gente ha vuelto al país, pero que estamos desde Estados Unidos además, porque era el país mayor, pues con mayor cantidad de migrantes. ¿Qué estamos entendiendo por retornados? ¿A los que deportaron o inadmitieron solamente? ¿O estamos incluyendo a cualquier persona que haya vuelto a su región voluntaria o involuntariamente? Uno dirá, pero es que la historia no es sobre eso. Eso es importante tenerlo claro, incluso si no vamos a utilizar esa información dentro del texto. Que la intrusión marina, entonces, no es lo mismo que la erosión costera. Pero entonces, todo el tiempo al principio hablábamos de intrusión marina y después dijimos, nosotros estamos haciendo es una historia sobre la erosión costera y sobre cómo se está entrando el mar y se está comiendo la costa y cómo a la gente le ha tocado reconstruir 4 y 5 veces su casa porque vuelve y se la traga el mar. Nosotros no estamos hablando que inicialmente era el propósito también, pero no estamos hablando de cómo el agua salina se mete al agua dulce y entonces se afectan, por ejemplo, los manglares y la producción de la pesca que hay alrededor de un manglar. Entonces teníamos que, ¿cómo vamos a definir estos términos? Y lo teníamos claro, Ujú. y a veces, por ejemplo, hubo un momento en el que las historias las estábamos haciendo y editando, yo las estaba editando los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y una de las periodistas me dijo, después de que ya habíamos visto las historias varias veces, y todo me dijo, oigan, Ana Lucía, yo quisiera que no hablemos de países del Triángulo Norte, que sí, ese es un término. Mejor porque en mi país, en unos sectores tiene una connotación negativa. Entonces hablemos de los países del norte de Centroamérica. Eso fue lo que acordamos. Yo les pregunté, ¿en todos los países es así? Las otras dos me dijeron, en el de nosotros no, en el de nosotros hablamos de los países del Triángulo Norte. Pero esa sola decisión de que, mejor dicho, la sola mención de que había un país donde eso se podía interpretar de una manera distinta. Entonces, no vamos a hablar pero eso son cosas que se van presentando en el camino. O sea, uno más o menos tiene unas reglas en las que dice fulano, fulano, estas son las tales cosas, aquí están las 3 hipótesis, aquí está, nosotros preguntamos qué fuentes va a consultar, en qué tiempo, no sé qué, como tal. Pero después lo vamos ajustando porque alguien dice, oiga, entrevisté a fulano y me contó tal, o me encontré este atlas entonces todos agarramos el atlas a mirar qué pedazos nos sirve. Eso es una cosa que hay que tener las reglas y sí se debería escribir por lo menos la generalidad, pero no ceñirse estrictamente a que ya lo hice y hay que alimentarlo todo el tiempo. De acuerdo. Bueno, clarísimo, Ana Lu. Muchas gracias. Yo quería una cosa adicional y es que yo les recomiendo que entren en Conectas y busquen después del taller que hicimos. Maximiliano Manzoni nos dio las 9 claves para no caer en la desinformación climática. Y de verdad que es una cosa cortica, pero nos da la diferencia, no todas lo que él nos ha contado aquí en muchos casos y la importancia de saber exactamente la diferencia entre los términos, todas esas cosas. Yo les recomiendo eh, Sí, esa súper buena entrevista, la que es una cosa recomendación. cortica, Ujú. pero muy sustanciosa. Sin duda. Sí, sí, gracias por la recomendación.
Y bueno, como decía, tenemos ya que ir cerrando el diálogo Conectas, pero bueno, de todas maneras quería agradecerle a Maximiliano y a Ana Lucía por su participación, por darnos estas enseñanzas sobre esta experiencia. Quiero aprovechar también pues para recomendar a los participantes que nos escucharon que vayan a conectas.org para ver las historias que hemos publicado sobre cambio climático. Vean ahí también qué les puede servir para su propia experiencia, replicar, como dice Maximiliano, no tengan miedo de copiar, nos encanta que nos copien. Y bueno, de verdad, muchas gracias por hacer parte de este espacio. No sé, Maxi y luego Ana Luz, si quieren una conclusión muy rápida final y la despedida. No, muy breve. Esta es la parte donde digo, bueno, también se pueden suscribir a Consenso. Perdón, estoy obligado contractualmente a decir eso en cualquier espacio donde esté. Pero aparte de ello, también decirles de que este espacio, esta clase de conversaciones, son la clase de conversaciones que son demasiado necesarias, sobre todo para mi generación y la generación posterior a la mía, que ya no ha tenido la oportunidad de crecer en redacciones donde tengamos conversaciones entre pares. Entonces, valoren mucho eso y por supuesto que a nivel personal estoy siempre a las órdenes y agradecido con Conectas por la confianza en mi labor específica, por permitirme compartir con colegas en Colombia y también por permitirme compartir con colegas aquí y por supuesto también con la querida Ana Lucía y sobre todo invitarles por favor a que traten de imaginarse en sus propias coberturas, traten de empezar a mover esa cabeza que incluso si a veces hay algunas historias que se quedan por el camino, me parece un ejercicio mental y de oficio, no solamente estimulante, sino como necesario, es nuestra responsabilidad. Y la invitación constante a que en cualquier momento estamos a las órdenes para en lo que pudiésemos dar una mano. Muchísimas gracias de vuelta por el espacio. Bueno, Súper bueno. yo debo decir que lo primero es que cuando Maxi ofrece sus asesorías, responder, eso ya está probado en el caso nuestro, en varias de las historias, no solo en esta, sino en otras historias que yo he acompañado, en las que él puede tener experiencia. Yo le digo, contacte a Maxi porque él le puede dar ideas sobre los sembrados de eucalipto, por ejemplo, fue un caso específico, y él le da fuentes, le da información, o sea que aprovechemos eso. Yo simplemente quería cerrar diciendo que esto es un campo, digamos, en el que, como hemos dicho todo el rato, hay montones de ángulos y de historias, y que lo importante es que uno diga, o sea, no se quede en la anécdota de este pedacito, sino que trate de imaginarse cómo conecta eso con algo más grande, en el que yo no tengo que hacer un artículo técnico, sino más bien algo que conecte con la ciudadanía, pero con datos. Lo que hizo Luis Fernando cuando hizo la historia de Chuquisaca y todo esto, era o sea, había una aldea infeliz, o sea, un caserío chirriquitico. Y sin embargo, muestra a partir de eso, y un municipio también muy chiquito, y con eso muestra lo que está sucediendo en el país completo. Y después uno empieza a ver y dice, esto se conecta con lo otro. De manera que hay que planearlo, hay que leer las historias de lo que hacen los otros para que se nos ocurran ángulos y enfoques, hay que contactar a personas que nos puedan dar las explicaciones técnicas en términos sencillos para no abrumar a la gente con... aquí nosotros tuvimos retos enormes con algunas de las definiciones que nos daban los biólogos y tal. Y Juan David llegaba y agarraba eso y lo convertía en tres palabras de la cotidianidad. Y uno decía, esto es lo que yo necesito, que es, ¿para qué doy una explicación técnica? De manera que hay que experimentar. Estamos llenos de historias a los alrededores que tienen que ver con esto y que se pueden conectar. Y claro, hay que ir más allá de la anécdota, pero
eh, mostrar cómo afecta eso a la ciudadanía en particular, creo yo que es una clave fundamental para que estas historias conecten y para podérselas vender a los jefes y para poder que se repliquen. Y el gato está muy bonito. Súper, gracias Ana Lu. Y nuevamente Se llama gracias. Carbono, además, así que Ay, pobre. Mira, Mientras no sea contaminante. es bueno. contaminante. Entonces hay que mitigar el impacto. Y gracias a todos los participantes, ¿verdad? Por participar en este espacio. Y bueno, nos estamos viendo en un nuevo espacio de Conecta seguramente. Pues muchas gracias a todos.